Saludos queridos corderitos del amo, y aquí estamos comenzando el Shabbat semanal. Hoy, sexto día de la semana, la puesta del sol, comienza el maravilloso reposo semanal de Yahweh, queridos corderitos, que no ha cambiado de lugar, ni de orden, ni de duración desde que Yahweh lo creó en Génesis 1, en la creación original. Bueno, pues queridos corderitos, no sé por dónde empezar porque hay que poner tantos puntos sobre tantas IES porque en los audios más recientes hemos tocado temas bastante profundos y pues a veces nos preguntan y a veces surgen dudas, y nosotros mismos a veces sin que nos digan pues nos damos cuenta de que se nos olvidó incluir un versículo que aportaba bastante al tema, y entonces hacemos un audio y lo incorporamos y se lo explicamos, lo añadimos a la sana doctrina sin cambiar el resultado, sin cambiar la sana doctrina, porque no afecta, queridos corderitos. Ya nosotros hemos tomado todo eso en cuenta cuando se forjó la sana doctrina en cuanto a cualquiera de los temas que nosotros aquí abordamos. Lo que pasa es que a veces en esa serie de versículos, de porciones de la escritura, que son como piezas de un rompecabezas, se nos olvida una que está por ahí, que la hemos considerado antes, se nos olvida mencionarla, eso es todo, y luego la mencionamos y ven que encaja con el resto. Bueno, pues estábamos hablando, queridos siervos, acerca de el pueblo de Israel antiguo, que eran 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Cada uno de esos patriarcas tribales pues tuvo familias, luego se convirtieron en tribus enormes, casi como estados de una nación. Israel era una nación gigantesca, como con 12 estados que eran de gente de las 12 tribus. Y luego en la diáspora, esos 12 estados crecieron y se convirtieron en naciones independientes. Siguieron creciendo. ¿Por qué? Pues por las profecías que se habían dado. Por las profecías que se les habían dado desde que Isaac estaba en los lomos de Abraham, y Jacob también, imagínense. Se le habían dado a Abraham, después se le dieron a Isaac, y después se le dieron más específicamente a Jacob, y Jacob bendijo entonces a sus hijos, a cada uno de esos hijos que él tuvo. Y ya hicimos referencia, queridos siervos, a que cuando Jacob fue a bendecir a sus hijos, incluyó también a los 2 hijos de José como hijos suyos. De repente, queridos siervos, había pues como que 14 tribus, siendo que José era o Efraín y Manasés eran parte de José. O sea que José recibió la bendición de Efraín y de Manasés indirectamente, por medio de las bendiciones que Abraham, Isaac y Jacob hicieron a estos hijos de José, Efraín y Manasés, en el cual el mayor iba a servir al menor, y el mayor iba a ser el segundo nacido, no el primogénito. El primogénito era Manasés y el segundo nacido era Efraín. Pero Jacob bendijo al segundo nacido, a Efraín, como el primogénito, queridos corderitos. Vamos a repasarlo, pues disculpen si se repite mucho esto, porque lo hemos dicho ya como en 4 o 5 mensajes. Dice en Génesis 48, 18, están presentándole los hijos Efraín y Manasés a Jacob. José lleva a sus 2 hijos ante Jacob para que su padre Jacob se los bendiga, Jacob siendo abuelo de Efraín y de Manasés. Y nota que él cruza las manos. Cuando los va a bendecir, no pone su mano derecha sobre el que estaba a su derecha y su izquierda sobre el que estaba a su izquierda, sino que pone su mano derecha sobre el que estaba a su izquierda y la izquierda sobre el muchacho que estaba a su mano derecha. Y a José le molestó eso. Y dice, y José dijo a su padre: no, así no, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre Jacob rehusó y dijo:
Lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y están hablando de Manasés, que era el primogénito, pero Jacob no lo quería bendecir como primogénito, querido. Quería bendecir a Efraín, el hijo menor de José, como primogénito. Y estaba aquí casi discutiendo con su padre José. No, José, yo lo sé, que este es el primogénito, pero y llegará a ser un pueblo grande también. Llegará a ser un pueblo y él también será grande. Y la palabra para pueblo hoy creo que es es humanidad. Llegará a ser humanidad es un conjunto de gente, por supuesto, de humanos. No es Goyim la palabra que está ahí, pero casi significan lo mismo porque los inconvertidos son paganos, son Goyim. Lo sé, hijo mío, lo sé, le dijo Jacob a José. Manasés también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones, un conglomerado de naciones. Su descendencia, así como Israel era una nación con 12 tribus que llegaron a ser naciones, pues esta tribu sola de todo Israel, Efraín tribu, iba a ser un ramillete de naciones también, las naciones angloparlantes, queridos codritos. Estamos hablando de Israel tribu, no de Israel casa, de Israel reino. Estamos hablando de Efraín tribu, queridos codritos. No de Efraín reino, no de la casa de Efraín, la porción norte del pueblo de Israel, no de las 10 tribus norteñas que se llaman el reino de Efraín. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la tribu de Efraín que compone una de esas 10 tribus del reino de Efraín que se fueron a la diáspora. Pues esa tribu, esa nada más, esa única tribu, la de Efraín, de entre las 10, es la que se formó, llegó a ser una multitud, la más grande de naciones, pero su hermano Manasés también llegará a ser un pueblo grande, un sector grande de la humanidad. Esos dos son los mayores en población, en número de naciones, en extensión territorial, y van a ser los mayores, queridos codritos. Y los bendijo aquel día diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo: que Yahweh te haga como Efraín y como Manasés. Y así puso Efraín antes que a Manasés. De ahí en adelante él dice que esta bendición todo el mundo en Israel se iba a acordar. Y como esas eran las 2 tribus más bendecidas de las 12 completas, de las 12 tribus, que incluyen las 10 del norte, por supuesto, Efraín y Manasés, la bendición sería, de ahí en adelante, la bendición popular sería: ay, hijo mío, que Yahweh te haga como Efraín o como a Manasés. Porque esos son los más excelsos, y los más poderosos, y los más numerosos, y los más bendecidos de las 12 tribus de Israel. Pero, estas bendiciones no iban a ser inmediatas, queridos codritos. ¿Por qué? Porque había otras bendiciones antes, intercaladas, y otras bendiciones que se habían dado antes, que se tendría que cumplir antes. Por ejemplo, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de sus pies, hasta que no aparezca Shiloh. ¿Ven? Hasta que no aparezca Yahshua. Y a él se le dará la primogenitura. Ahora tiene la primogenitura del nuevo pacto Yahshua, y tenemos que estar en Yahshua. Sin embargo, la primogenitura material, geográfica, en cuanto a recursos naturales, se les dio a Efraín y a Manasés. Y también, en cierto modo, como ellos eran las naciones, las 2 tribus más ricas, pues tendrán acceso a comprar, a gastar el dinero, a tener dinero, más dinero que cualquier otra tribu, queridos codritos, de todas las tribus de Israel. Lo cual, si ellos se convertían a Yahshua, después de su caída, después de su destierro, que todas las 10 tribus del norte y luego las 2 del sur fueron a la diáspora, desterrados, los primeros por los asirios, las 10 tribus del norte, y los segundos, la casa de Judá en el sur, por los romanos,
5 siglos y pico más tarde. De todos esos caídos, porque todas las 12 tribus estaban caídas, y lo evidenciamos en el saludo que da el apóstol Santiago en su carta, a las 12 tribus que están en la dispersión, a las ovejitas perdidas de las 12 tribus. Ya estaban en la diáspora los judíos también. Ya habían sido botados de su tierra, de Judea, por los romanos en el año 70. Bueno, entonces, querido Codrito, de todas esas 12 tribus, hay que resaltar que Efraín y Manasés, por tener las bendiciones estas, que se empezarán a manifestar en los días posteriores, en los días por venir, en días futuros, no inmediatos, empezaron a crecer estas naciones y empezaron a colonizar desde la diáspora donde estaban, empezaron a colonizar América. Tanto los efraimitas, los angloparlantes, como los manasitas, los hispanoparlantes, y eso es en sentido general. Porque estas naciones, tanto los angloparlantes o los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia, siempre han tenido poblaciones de otras tribus de Israel también, que van y migran allá. Y asimismo también los países latinoamericanos, queridos Codritos. Pero fíjense ustedes que de todas las 12 tribus, de todas las tribus de Israel, las únicas que tienen multitud de naciones hasta el día de hoy son Manasés, los españoles, los hispanoparlantes, y Efraín, los angloparlantes. Sino, ¿dónde están la multitud de naciones? Por ejemplo, si un francés, que son los rubenitas, si los de Rubén, que son los franceses, Francia es Rubén, si un francés quiere ir, vámonos de vacaciones a uno de nuestros 20 países, ¿a cuál de los 20 se va a ir si no tienen, ellos no son multitud de naciones? Eso no se le dio, esa bendición no se le dio a Rubén. Si un danés, que son los danitas, los de la tribu de Dan, quiere irse para un sitio tropical y diga, yo me quiero ir a una de las múltiples naciones, a una de las naciones múltiples que Jacob me dio cuando me bendijo, y encuentre naciones que hablen danés por montones. Eso no es posible. Dinamarca no tiene multitud de naciones que hablen danés. Francia no tiene una multitud de naciones, así como todo Sudamérica y Centroamérica que hable francés. Ellos no tienen 2 continentes a donde se pueden ir de vacaciones con gente que habla su mismo idioma. Ni los de Zabulón, ni los holandeses, ni los de Neftalí, ni los belgas, ni los suizos, no tienen multitud de naciones. Son ricos. Son naciones ricas, serán pequeñitas, pero tienen una riqueza increíble, queridos Cristo. Esas tribus de Israel, las 12, controlan el poderío mundial, el gobierno, la economía, el comercio mundial, todo. Pero por encima de todas esas tribus están Efraín y Manasés, que los controlan a ellos. Ya no tanto Manasés, porque la primogenitura material no caería sobre Manasés, sino sobre su hermano menor, Efraín. Y según la historia, vámonos con la historia. Según la historia, ¿qué naciones cumplen con los requisitos para ser Efraín y Manasés actualmente? Si no, los países angloparlantes y los países hispanoparlantes. ¿Cuáles? No hay otras naciones en el mundo que sean producto de esa bendición dada a Efraín y Manasés. Ellos son las 2 únicas tribus del mundo que hasta el día de hoy son multitud de naciones. Miren todas las naciones que, aunque están independizadas, porque se les dijo que a veces multitud de naciones pueden ser naciones independientes, pero todas con la misma gente, todas con los mismos efraimitas, todas con los mismos idiomas, la misma idiosincrasia, queridos Codritos, y la misma bendición. Y fíjense cómo tienen Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, todas las naciones angloparlantes.
¿Cuál otra hay? ¿Cuál otra nación actualmente hay en el mundo que sea multitud de naciones, que sea israelita y que tenga la primacía del mundo? No me van a decir que los chinos o que ellos no son ni siquiera israelitas, no pueden cumplir con la profecía. No tienen la primogenitura económica del mundo. Los árabes tampoco. A los árabes también se le dijo, cuando Yahweh bendijo, le dijo a Abraham que bendijera a su hijo Ismael, el padre de los árabes, le dijo, de ti saldrán 12 naciones también. Y va a tener multitud de naciones, pero de naciones árabes, no de la promesa, no tribus de Israel. Ven, queridos codritos. Y se cumplió con los árabes. ¿Con quién más se iba a cumplir? Entonces estas profecías dadas a los hijos de Jacob, a los hijos de José, que él los adoptó como hijos propios. Jacob adoptó a Manasés y Efraín como hijos propios, queridos codritos. Eso está en Génesis. Hicimos ayer mismo, creo que publicamos un audio con esa información, con los textos y todo. No lo vamos a volver a repetir. Entonces, ¿qué otra nación hay? Ya vemos que los que tienen la primogenitura material y son multitud de naciones son los angloparlantes, Efraín. Al que no le guste, que demuestre con hechos, con la escritura, con la historia. ¿Qué otra nación se dividió en multitud de naciones, que viene de Israel y que domina el mundo en la actualidad? Está perdiendo la bendición ahora mismo. Como se profetizó que en los últimos días, en la última semana, perdería ese poderío enorme. Y en vez de dominar a sus enemigos los dominarían. Eso está pasando ahora mismo en las naciones israelitas todas, pero más en las angloparlantes. Los dominan hasta los árabes, los musulmanes, los dominan los negros, los dominan gente, los chinos, todo el mundo domina, porque le deben dinero a todo el mundo ahora. Sin embargo, siguen imprimiendo monedas, siguen imprimiendo dólares, para no ceder, no perder el control económico del mundo. Y les va a durar un poquitito, ya mismo lo van a perder, ya mismo, porque todo el mundo sabe que ellos no tienen oro, no tienen dinero para financiar, para responder a todo ese papel moneda que están imprimiendo y haciendo circular. No lo tienen. Porque han llegado a ser pobres por las maldiciones que les han caído, que Yahweh les dio, que si desobedecían, que si cometían asesinato, que si no dejaban descansar la tierra, que les iba a venir hambre, enemigo, espada y todo lo demás, queridos codritos. Efecto de los 4 sellos, de los 4 jinetes del Apocalipsis. Estamos repasando, ampliándoles su conocimiento de lo sucedido. No estamos planteándoles si ustedes lo creen o no. Es lo que pasó. Solamente mediten y acéptenlo y quítense cualquier bloqueo que tengan en la mente que les impida aceptar esto, que es una realidad histórica, queridos codritos. No se puede tapar la historia con el dedito. No se puede ocultar algo tan importante. No se puede pasar por alto. El que hace eso es tonto. Y ustedes no son tontos, ¿verdad, queridos codritos? Todo esto viene de Abraham. Esta bendición viene de Abraham. Se le hizo a Abraham en forma general. Todavía no existía Israel. No había una nación escogida. En Génesis 17:4 dice aquí: en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Ya Yahweh sabía que de él vendría Isaac, de él vendría Jacob, y de él vendría Efraín y Manasés, que serán también multitud de naciones encima de la multitud de naciones que ya los israelitas son, israelitas caídos. Serás padre de multitud de naciones. En la siguiente generación se lo especifica un poquito más a Isaac, y en la siguiente generación se lo detalla por completo a Jacob, a Israel, el padre de Israel, el padre de esas naciones que serían multitud, caídas, paganas, Goyim, pero no son las únicas naciones Goyim tampoco. Vamos a destruir ese mito ya mismo, queridos codritos, de que los Goyim, cuando se habla en la escritura de los Goyim, que cuando Yahshua mandó a los gentiles el evangelio, que se les predicara el evangelio a los gentiles, que los mandó a las 12 tribus de Israel nada más. No, además, no nada más, además. Eso lo vamos a explicar en el próximo mensaje. Miren Génesis 28.
También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Pero aquí ya no le está diciendo como las estrellas del cielo. A Jacob sí le dijo como las estrellas del cielo, queridos codritos. Pero aquí no dijo eso. Vamos a ver, esto estaba donde dije, en Génesis 28, queridos cielos. Génesis 28. No lo hallo. Vamos a dar aquí. Aquí es cuando Jacob tiene el sueño en Génesis 28, ¿se acuerdan? Y Yahweh le dice, queridos codritos, también tu descendencia será como el polvo de la tierra, además de que tendrá una descendencia espiritual. Vas a tener una descendencia carnal, que no es espiritual, que es mundana. Se le había dicho a Abraham también, tu descendencia será como la arena del mar, y del mar sale la bestia. El mar es los paganos, aguas saladas. Ya saben lo que son aguas. Y aguas saladas, aguas amargas. Y de ahí sale la bestia, de las aguas amargas de la humanidad. Y ahí se esconde a Satán en la humanidad, se esconde Leviatán, la serpiente escurridiza. Se esconde en la humanidad. Él obra a través de seres humanos, sus agentes, los carnales, los que son como la arena del mar. ¿Ven? Él no opera a través de los hijos de obediencia, los que son como la descendencia, como las estrellas del cielo. Esos, a través de esos opera el Espíritu Santo, opera la Ruach HaKodesh, opera Yahshua. Esos somos los suyos, los de Yahshua, como somos como las estrellas del cielo, queridos codritos. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, le dijo a Jacob. Y Jacob, oyendo bien atento, y te extenderás, Jacob, no él, tu descendencia, Jacob, o sea, tus hijos, tus tribus, cuando tengas esas 12 tribus, y después de que tú hayas bendecido a los 2 hijos de José y los hayas adoptado como hijos tuyos, que serán 14 o 13, te extenderás hacia el occidente, y hacia el oriente, y hacia el norte, y hacia el sur. Por toda la tierra te regaré como semilla. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Que regó la semilla por toda la tierra. El campo es la tierra. Las semillas es la palabra, las personas que reciben la palabra o no la reciben. Y dice que él va a recoger a los suyos de las 4 esquinas de la tierra, del norte, del sur, del oriente y del occidente, cuando Yahshua venga, los que recibieron su palabra. Y en ti, le dice Yahweh a Jacob, y en ti, Jacob, y en tu simiente, en tu descendencia, y lo dice en singular porque se refiere a través de Yahshua, serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, hasta los chinos. ¿Ven? Todos los amim de la tierra. Todos los hombres de carne y sangre, todos los que están en cuerpos de barro, serán benditos. A través de ti, a través de los israelitas y de los hijos de José, Efraín y Manasés, sobre todo. Miren cómo hay un desastre. ¿Y quién manda ayuda para los terremotos y para Efraín? Y Manasés también, pero menos, porque tienen menos dinero. Pero los únicos, como estábamos diciendo antes, no pueden los rubenitas ir a países de habla francesa a pasar vacaciones. No pueden los danitas ir a países de habla danesa a pasar vacaciones. No pueden los holandeses a pasar vacaciones en países holandeses, porque no existen países holandeses ni países franceses, ni unas islitas, es lo que Surinam, Guadalupe, Martinica, es más, y son hasta independientes ya, pero eso es todo lo que tienen los franceses. ¿Y qué tienen los angloparlantes? ¿Qué tienen los efraimitas en cuanto a países que hablen su idioma? Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, Irlanda, casi nada, queridos codritos, casi nada. Y eso que han perdido, Suráfrica, en todos esos sitios se habla inglés. Ya sea por los ingleses,
o ya sea por los americanos, que ambos hablan inglés porque ambos son efraimitas. Y cuando un angloparlante de Estados Unidos o de Inglaterra dice, yo quiero ir a una de esas naciones que me prometió Jacob a mí, como multitud de naciones, tiene para dónde ir, tiene multitud de naciones angloparlantes a dónde irse de vacaciones. Cuando un manacita, un español, uno de habla hispana, pongamos uno de México, o uno de España, que es más fácil, uno de España, un manacita de España. Y en España hay varios, en España se metieron igual que pasó con Efraín. Estas tribus, por ser tan ricas, atraían emigrantes de otras tribus. Y de los judíos cuando fueron expulsados de su tierra también. Fueron a tener los judíos a la diáspora con sus hermanos, los israelitas de las tribus caídas. No se iban a ir con los chinos, queridos codritos. No se iban a ir con los chinos, por lo menos los judíos sabían dónde estaban esos israelitas caídos, esas ovejitas perdidas. Y dieron, mejor, más malo por conocido que bueno por conocer. Vámonos con estos que son nuestros hermanos, aunque son paganos y son caídos. Ellos también estaban caídos porque ellos cambiaron la Torah y se alejaron de Yahweh y se metieron en Babilonia. Por eso Yahweh dijo, váyanse a Babilonia. Y no estamos hablando de cuando Jeremías estaba en Babilonia, que dijo que se iban a ir presos por Nabucodonosor, sino después que regresaron a la tierra y nació Yahshua y se cumplió la profecía. Yahweh cumplió su pacto con Judá, le pasó el cetro y la vara de gobernante a Yahshua, y Judá era disposable, Judá era desechable de ahí en adelante. Ahora, bueno, ya te tuve misericordia en lo que nacía mi hijo, porque te hice una promesa que la tenía que cumplir Judá. Ya te la cumplí, ya vino Shiloh, ya nació Yahshua, ya nació el Mashiach, ya vino mi profetizado hijo. Ahora, como ustedes son unos paganos y encima mataron a mi hijo, a la diáspora con los romanos, llévenselo. ¿Y a dónde se fueron? A las naciones gran babilónicas que estaban en Europa, donde estaban sus hermanos los demás israelitas caídos. Regresaron a Babilonia espiritual otra vez. Porque los romanos de ese tiempo, que eran la bestia de aquel tiempo, tenían por mujer a Babilonia la Grande. Y así cada país, desde Egipto hasta Siria, hasta Babilonia, hasta los medopersas, hasta Greco-Macedonia y los romanos, todos han tenido como religión a la gran ramera Babilonia. Es la misma antigua religión de los misterios, de los hechizos y de los engaños y de las fornicaciones. La misma, que ha ido pasando de mano en mano, ha ido pasando de dominio en dominio a través de estas naciones, imperios mundiales, consecutivos uno detrás de otro, desde Egipto hasta Roma. Y todavía está en Roma Gran Babilonia, todavía. Y cuando venga la bestia final, que también es Roma, viene con la misma Gran Babilonia, porque ha retenido su dominio. Ambas tienen su relación y no la han quebrantado y siguen empatados uno con el otro. Pero ya están arrojados a Babilonia los de las 10 tribus del norte y los de las 2 tribus del sur. Hablarán su idioma, no importa el idioma que hablen. En Babilonia los franceses hablan francés, los ingleses hablan inglés, los españoles español y los daneses danita. O los danitas danés hablan, el idioma no importa. Gran Babilonia es así, gente de todos los idiomas, allá se sienta sobre muchas aguas. La Gran Babilonia se sienta sobre muchas aguas, que son pueblos, multitudes, naciones, tribus y razas y lenguas. Lo dice la Escritura. O sea, esto no es algo que es exclusivo. Babilonia no es exclusiva de los cristianos romanos. Incluye también a los cristianos ortodoxos del oriente, incluye a los hindúes, incluye a los egipcios, incluye a todos esos, todo lo que es pagano, todo lo que tiene religión. Esto está metido en Babilonia. Y excepto que Babilonia ha ido pasando de imperio a imperio por los gobernantes, por los políticos, por estos faraones, por estos reyes, ha ido pasando, y cuando llegó a Roma, ahí está. Ahí tiene su sede, ahí está cómoda, sentadita, y dice: de aquí nadie me tumba, de aquí nadie me sale, tengo mi trono, jamás seré viuda, ni sufriré pérdida de hijos, dice Babilonia. Y se lo cree. Y cuando venga a reinar la cuarta bestia, la bestia final, que es Roma otra vez, viene con la misma mujer Babilonia.
Y toda esa mogolla de tribus y de religiones que tiene adentro, que es una amalgama de todas las religiones del mundo. Ven, queridos cuadritos. Entonces, otra vez, cuando un español, porque empecé el tema y no lo terminé, cuando un español dice, oye, ¿qué tal si nos vamos de vacaciones? Yo no hablo inglés, yo no hablo chino, yo no hablo nada, solamente hablo español. ¿Qué tal si nos vamos a una de esas multitud de naciones que dice la Escritura que Jacob bendijo a Manasés y que somos los hispanoparlantes? ¿Está hablando con razón o está hablando sin razón? ¿Existen esas naciones angloparlantes o hispanoparlantes en el mundo a donde un español se puede ir a hablar su idioma, aunque sean países independientes? ¿Existe una multitud de naciones con el mismo idioma de España? Claro que sí, porque son manasitas. Claro que sí. Existe una multitud de países con idioma chino, de países con solamente China, queridos cuadritos. Y es más, y en China no se habla el mismo idioma en todas las repúblicas, en todos los estados. No se habla el mismo idioma. ¿Existe una comunidad de países rusos en el mundo? No. Existe una nación con distintos estados que hablan ruso y otros idiomas también. No existen múltiples naciones, no es una comunidad de naciones. Los árabes, cuando los árabes dicen, ahí sí, porque a los árabes se les dio tener multitud de naciones y multitud, 12 reyes, todos de la misma habla, de la misma idiosincrasia, de la misma sangre, de la misma estirpe, todos son las mismas aguas, descendientes de Ismael. Los árabes sí pueden decir, pero esos no son tribus de Israel y hay que hacer la diferencia. Esos no están incluidos en las bendiciones que Jacob le dio a sus hijos ni a los hijos de José. Obvio. Estamos hablando de los israelitas, de los que Jacob bendijo. Y bendijo por encima de todos a Efraín y a Manasés, queridos siervos. Es lo que queremos que se metan en la cabeza y lo entiendan, porque es la verdad de lo que dice la Escritura. Y acuérdense que estamos hablando de Efraín, tribu. Y Manasés no hay que hacer diferencia, porque Manasés se sabe que es tribu, porque nunca hubo reino de Manasés. Nunca a Israel se le llamó Manasés completo. Sin embargo, a todo Israel caído del norte sí se le llamó Efraín completo, por el hecho de que los reyes de esas 10 tribus del norte provenían de la tribu de Efraín en particular. Y entre Manasés y Efraín, esas dos tribus tienen la mayor población de todas las tribus norteñas, que ya sabemos que se fueron en la diáspora por los asirios en el año 700 y pico antes de Mashiach. 200 años más tarde, por ahí, se van los judíos la primera vez a Babilonia y se están 70 años y salen de Babilonia, en vez de quedarse ahí, salen y regresan a Jerusalén y a Judea, porque Yahweh tenía que cumplir la profecía que había dado acerca de que Yahshua nacería de los judíos, de la estirpe de David, en Belén, en Judea. Para que cumpliera la profecía. Tan pronto se cumplió la profecía, miren, pasaron 40 años y en el año 70, 40 años después de la muerte de Yahshua, les dio un periodo de gracia de 40 años para que se arrepintieran. Y en el año 70 se cumplieron los 40 años de misericordia y se los llevaron los romanos a la diáspora por todos lados, por todo el imperio romano, por toda Europa, hasta Egipto se fueron, porque Egipto era parte del imperio romano del primer siglo, o del primer siglo y del siglo anterior al primero. Muchos países eran parte del imperio romano. Estamos hablando del imperio romano, no del imperio israelita. Las 10 naciones de Israel y Judá, las 2 del sur, eran solo una parte del enorme imperio romano de naciones caídas en Gran Babilonia romana, queridos corderitos. Aparte de eso, estaban ahí, los romanos eran Esaú, caídos porque a ellos no se les dio la primogenitura, a ellos no se les dio la ley. Ahí estaban metidos los hijos de Ismael, los árabes, en el imperio romano, amalgamados con Babilonia, queridos corderitos, en el primer siglo. Porque ellos tampoco se les dio la ley, ni se les dio la primogenitura, ni se les dio las promesas, no estaban en el pacto.
Esos fueron los primeros que Babilonia se tragaba, a los que no estaban en el pacto. Y número 2, se tragaba más fácil a los que habían estado en el pacto y lo dejaban y lo abandonaban. Por eso Babilonia se tragó otra vez a los judíos y se tragó a las 10 tribus de Israel, o sea, a las 12 en total se las tragó hasta el día de hoy. Y de ahí, de Babilonia, está diciendo Yahweh, salid de ella, pueblo mío, para que no participen de sus plagas, porque la va a destruir. Y de ahí es que Yahshua está sacando, porque Babilonia ocupa el mundo entero, no es Europa nada más. Cuando venga la bestia no es Europa nada más lo que ella va a dominar, es el mundo entero, todos los países del mundo. Todos. Todo Efraín, todo Manasés, todo China, todo, bueno, los chinos, perdón. No puedo asegurarlo, es un casi no. Que no van a estar metidos ahí, ni los de Gog y Magog tampoco. No van a estar en la bestia. Y se van a buscar un problema y un enfrentamiento, la bestia con los chinos y los rusos, que lo dice en Daniel. Y lo dice en Apocalipsis también. Pero es otro tema. Se regaron por el norte, por el sur, por el oriente y por el occidente, tal como Yahweh le dijo a Jacob cuando lo vendió después del sueño de la escalera. Eso está en Génesis 28, queridos siervos. Y se vino a cumplir cuando entonces Jacob, después de haber tenido sus hijos, y sus hijos, los 12 patriarcas israelitas, tuvieran sus hijos, y José tuviera Efraín y Manasés, ahora viene Jacob y bendice específicamente a cada uno de esos hijos y a los nietos suyos que adoptó como hijos propios, a Efraín y Manasés. Y no hay otro conjunto de naciones en el mundo, ni lo ha habido, que cumplan cabalmente con la profecía dada a Efraín y a Manasés. Vamos a ver otro. No hay otros países que sean multitud de naciones. No hay ninguna otra tribu de Israel que sea multitud de naciones. Y déjenme decirle que los estudios arqueológicos y migratorios apoyan esta conclusión. Porque está requete probado que a España iban no solamente los manasitas, pasaron por allí efraimitas, pasaron los gálatas, pasaron judíos de todas las tribus prácticamente, pasaron, se sentaron en una esquinita, poblaron esto. En España hay de todos, hasta ismaelitas hubo allí, hasta marroquíes, que son descendientes de los árabes, queridos codritos, mezclados con mezcla, porque ellos no se les dio a los gentiles no se les dio la ley. La ley es la que dice no te cases con cananeos. Ellos no se les dio. ¿Y qué hizo Ismael? Tomó esposas cananeas, esposas romanas, esposas de todo el mundo, ¿Y qué hizo Esaú? Las primeras mujeres que tuvo fueron cananeas. Y después cuando se enteró que Jacob le dijo a su otro hijo, de que Isaac le dijo a su otro hijo Jacob, hermano gemelo de Esaú, le dijo Jacob, no tome mujeres cananeas. Lo oyó Esaú. Y yo, ¡ay! El de la bendición, mi hermano Jacob, no podía tomar mujeres cananeas, ya yo las tomé, pues no tomó más. Esaú no tomó más mujeres, tomó de otras, tomó egipcias, tomó de otras, no tomó más cananeas, querido codrito. Tomó de los árabes, tomó de Ismael. Se casó hasta con una israelita y tuvo hijos. Vamos a ver si encontramos algún otro texto para que no se nos quede ninguna tinta en el tintero, queridos codritos, para que ustedes vean lo numerosa que es la descendencia de Abraham, que incluye la descendencia de Saúl, los romanos, que incluye la descendencia de Ismael, los árabes, y que incluye la descendencia de Jacob, los israelitas. Caídos o no caídos, son descendencia de Abraham. Y él tiene dos descendencias, la celestial y la terrenal. Abraham. Miren, Génesis 13:16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que de manera que si alguien pudiese contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podría contarse.
Es incontable la descendencia de Abraham por todo el mundo. Los únicos prácticamente que no son descendientes de Abraham son los chinos, los únicos. Porque los rusos son los rusos no son descendientes de Abraham. No son descendientes de Abraham. Son descendientes de Jafet y Abraham es descendiente de Shem. Bueno. No se puede contar el polvo de la tierra, queridos codritos. De cierto te haré prosperar, Génesis 32:12, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Miren eso. Ahora, la bendición, queridos codritos, que le pertenece a Efraín, vamos a oírla en Génesis 22:17, dada de manera general a Jacob. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, Abraham. Tu descendencia la multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia, Abraham, poseerá la puerta de sus enemigos. Tu descendencia, la que es como la arena del mar o como las estrellas del cielo, poseerán las puertas, los lugares estratégicos del planeta. Y ya hablamos que, por un ejemplo, pues el estrecho de Suez, el estrecho de Gibraltar, no me vienen a la mente el resto de los sitios donde Estados Unidos, Inglaterra y Manasés controlan o controlaban todas las puertas de los enemigos. Por eso eran la gran nación. España duró como la nación más poderosa del mundo, los manasitas, por casi 400 años, queridos codritos. Pero no les tocaba a ellos ser el primogénito. Por eso Yahweh los quitó y los suplantó y les pasó en bendiciones Efraín hacia los días del fin. Mientras se acercaban los días del fin, Efraín iba subiendo poquito a poco, pero subiendo hasta que sobrepasó a Manasés, tal como se profetizó. Y de hecho Manasés no quería, Manasés quería la primogenitura a él. Y hubo una guerra hispanoamericana. Hubo una guerra entre los países españoles, de los países de la corona de España y los países de la corona de Inglaterra. Y la ganaron los angloparlantes, porque eso está en la profecía. No la podía ganar Manasés. No podía invalidar la profecía Manasés, España. Tenía que ganarle Efraín las naciones angloparlantes, porque esos son los de la bendición, la primogenitura material y también pues espiritual. Y vamos ya mismo a hablar cómo es que tienen la primogenitura espiritual. Cómo es que la predicación del evangelio ha sido posible a todo el mundo por la riqueza de Efraín, que ninguna otra nación lo pudo haber hecho de esa manera tan efectiva. Bueno, Manasés lo pudo haber hecho, pero no era la voluntad de Yahweh que lo hiciera Manasés. Era la voluntad de Yahweh que fuera Efraín el que lo hiciera. Los dos eran ricos y tenían multitud de países y los tienen todavía. Pero era la voluntad de Yahweh que fueran los efraimitas los más ricos de todos los del mundo. Y es lo que se cumplió. Es lo que estamos viendo, es lo que nadie puede negar, querido codrito. Efraín, tribu, otra vez, no confundan, no estamos hablando de Efraín, reino. El reino de Efraín son 10 tribus. Esas 10 tribus de Israel no son angloparlantes, por favor, solamente Efraín, tribu, es angloparlante hoy. Y ellos son multitud de naciones, porque esa tribu se dividió en todos estos países de habla inglesa. Y Manasés adoptó el idioma español por causa del Imperio Romano, en el cual estaban todas esas tribus metidas. Todos hablan esos idiomas europeos, queridos codritos. No hablan israelí y hebreo ya. Y también tuvo multitud de naciones Manasés, como se dice en la Escritura, pero no tan grande como Efraín, no tan ricos como Efraín. Sigamos viendo, queridos codritos. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Nadie. Números 23 y esto fue en Números.
Esto fue en el antiguo pacto, eran tantos que ni para aquel tiempo del antiguo pacto de Israel en la Eretz no se pueden ni contar, había que hacer censos y censos y las hebreas, acuérdense, parían como guimos, parían como ratones, parían como conejas, queridos corderitos. Eso desde Egipto. Por eso cuando salieron de allí fueron casi 3,5 millones que salieron, contando viejos y niños y ancianos y mujeres. Entraron 70, 75 y miren los que salieron 400 años después. Vamos a ver si encontramos otro, querido corderitos. Entonces, de estas naciones que están todas metidas en Babilonia, en la gran Babilonia, gobernadas por ellos mismos, por jefes, por presidentes de cada una de esas naciones, pero con un líder que las controla en contra de su voluntad, que es Efraín, el rey de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, es rey de Efraín. Es rey del reino de Efraín y del mundo entero. Porque las naciones del reino de Efraín y las 10 naciones israelitas caídas, es más, y las 12, porque se incluye Judá caída también, esas 12 naciones israelitas, aunque estén caídas, son las más ricas del mundo. Son las más ricas del mundo entero, queridos corderitos. Y por encima de esas 12 están Efraín, porque Manasés no tiene la riqueza. Está Efraín controlándolas a todas. O sea, que el presidente Trump, que salió electo hace poco, les guste o no les guste, a los israelitas caídos y a los judíos, rey de las 12 tribus de Israel. Él es rey de las 12 naciones de Israel, de las naciones actuales de Israel. Pero las 10 naciones de Efraín, las 10 naciones de Israel de la casa del norte, están tan babilonizadas y tan romanizadas, y han hecho pacto con Asiria otra vez y pacto con Esaú, y están tan del lado de la iniquidad que ya no quieren ni a su hermano mayor de la bendición material, a su hermano el primogénito por voluntad de Yahweh, Efraín. No lo quieren. Pero no depende de ellos que lo quieran, porque Yahweh dijo que él iba a ser el líder, el controlador de todas las bendiciones económicas del mundo. Así que no les guste, eso es independiente. Que no les guste a los europeos, que no les guste esas 10 naciones caídas. Por lo menos a los judíos del sur, al reino del sur, a Judá. A los judíos, Netanyahu dijo, aleluya, que nació, que salió electo Trump. Ese sí. Porque las 10 tribus del norte se le están yendo en contra a su otro hermano Judá también. No solamente Efraín, se van en contra de Efraín y de Judá. Porque esas 10 naciones quieren reinar y van a reinar, según dice la profecía, cuando le quiten el poder a Efraín. Y ahí se queda Judá solita y no tiene más remedio que firmar el pacto de paz y seguridad con ellas por 7 años con la bestia. Esto es lo que va a pasar, queridos corderitos. Y Yahshua está mientras tanto sacando gente de todas esas tribus, de todas esas naciones, tribus hechas naciones poderosas hoy, y de todos los gentiles del mundo está sacando sus ovejitas que se están arrepintiendo, están retornando, no a Torah, no a Yahweh, no, porque nadie puede regresar, ir a Yahweh si no es por medio del Hijo Yahshua HaMashiach, el descendiente, el de la promesa, el heredero. Ese es en el que en ti serán benditas todas las naciones, cuando Yahweh le dijo eso a Abraham. Por eso no es regresemos a la Torah y ya. No, los judíos pueden regresar a Torah, pero si no regresan con Yahshua, no regresan a Yahweh. Nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Por eso el pueblo del nuevo pacto, dice la Escritura, que tiene la fe puesta en Yahshua y guarda los mandamientos del Padre. Las dos cosas, no una o la otra. Así que no es como las 10 tribus del norte caídas quieren, que dicen que ya son el reino de Israel porque creen en el Hijo, pero no guardan la ley. Y no es como dicen los judíos caídos,
que guardan la ley, pero no creen en el Hijo. Ya son Israel. No son, ni tú, son Babilonia, es lo que son todos. Y tienen que salir de Babilonia y ser sacados por el Hijo y creer en el Hijo y guardar los mandamientos del Padre que el Hijo predicó, y entonces son el Israel que va a reinar, queridos codritos. Eso es lo que está pasando. Aleluya, bendito sea nuestro Abacadosh, que lo tiene todo escrito y descifrado en la profecía. Lo que hay que hacer es armar las piececitas, ponerlas unas con otras, todas juntas, para que hagan el cuadro completo. Y cuando Él termine de sacar a sus escogidos de los 4 puntos cardinales del norte, del sur, del oriente y del occidente, donde los dispersó, como le dijo a Abraham, una descendencia tan grande que no se podrá contar. Cuando Él escoja a su remanente, que sí se puede contar, va a tener a 144,000 de esos redimidos, caídos, pero redimidos en Yahshua y guardando los mandamientos, como gobernantes y como poseedores de las promesas en el reino. Y se cumple Apocalipsis 7:4. Y hoy el número de los que fueron sellados con el sello de salvación y con el sello de la primogenitura, que los hace ser reyes y sacerdotes a la misma vez, las dos cosas. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Los convierte en israelitas en su interior. Salir de Babilonia, cuando sale un israelita del norte de esas 10 tribus caídas, o sale un judío del sur de esas 2 tribus caídas de Babilonia, de la incredulidad en donde están, y de la altivez y confusión en la que están metidos, y entran en el nuevo pacto, en el cuerpo, en el Israel del nuevo pacto que Yahshua está formando con sus escogidos que Él saca de Babilonia, entonces ellos reciben autoridad para juzgar y para reinar, queridos codritos. Por 1000 años con Yahshua en tronos reciben corona. Y hoy el número de los que fueron sellados con ese sello que los garantiza que van a reinar. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, porque los convierte, sean gentiles, sean israelitas, sean de donde sean, los convierte en israelitas en su interior. No solamente en israelitas de boca, no solamente en israelitas por ADN, por físico, por sangre. No solamente israelitas porque viven en Israel, por donde vivan geográficamente, no. Por su identidad espiritual que es en Yahshua. Y por su fe que es en Yahshua, que los hace ellos guardar la Torah sin intermediarios humanos y sin leyes de hombres. Eso es lo que hace un verdadero israelita y un verdadero judío. Lo dijo Yahshua, el puro Yahshua, queridos, lo dijo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí, queridos codritos. Vamos a ver, miren, Génesis 48:16. Vamos a seguir acá con Jacob bendiciendo a los hijos, queridos codritos, a los hijos de su hijo José. Miren ustedes qué maravilla. Génesis 48:15. Y bendijo a José. Jacob bendice a José y después bendice a los hijos de José. Y bendijo a José y dijo: el Elohim delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día de hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre. Viva en ellos, en Manasés y en Efraín y en José, mi nombre. Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Y crezcan para llegar a ser multitud en medio de la tierra. Ven, queridos. Y ahí es cuando entonces va a colocar las manos y las pone al revés. Jacob pone las manos al revés, según José las puso al revés. Pero según Jacob, no, así es. No están al revés, así es como deben ir. Y bendijo más al hijo menor Efraín que al hijo mayor nacido primero. El primogénito según la carne Manasés no era el primogénito según la voluntad de Yahweh. Y por eso Efraín, las naciones angloparlantes cumplen la profecía de Efraín, de la bendición esta que estamos aquí leyendo en Génesis 48 al día de hoy, al pie de la letra, queridos codritos. Y lo que les hayan dicho por ahí no vale, no se puede probar de ninguna manera, nada más que con libros de conjeturas humanas.
pero ni geográficamente, ni históricamente, ni arqueológicamente, ni con la Torá, ni con nada. Solamente dejando fuera un montón de versículos claves, ignorándolos y forjando doctrina con lo que se acomoda a su gusto. Así nada más que lo podían probar, así cualquiera. Yo puedo probar hasta que Mickey Mouse es el presidente del mundo. Cualquiera puede probar hasta que Mickey Mouse es el anti-Mashiach es el Mashiach, con un versículo sacado fuera de contexto. Para que lo sepan. Así no se hace doctrina, queridos codritos. Vamos a ver. Entonces, pues quiero ver si no se nos quede nada, queridos codritos. El ángel de Yahweh, muchas veces el ángel de Yahweh bendiciendo, queridos cielos. Vamos a cerrar esta página y déjenme regresar a otra, porque pues yo sé que tengo más información que Yahweh nos da a través de sus páginas de la escritura. En la Torah está toda su verdad plasmada, es cuestión de ponerse a buscarla y encontrar las piezas y recogerlas, y después que la tengamos todas, armar el rompecabezas, y si vemos que nos falta una, ir a buscar la que falta, porque ahí en la Torah está todo lo que necesitamos para completar la sana doctrina. Dijiste: de cierto te ha de prosperar, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por lo numerosa que es. Fíjense ustedes, Génesis 32:12, queridos padres. Génesis 35:11. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y muchos reyes saldrán de tus lomos. Claro. España reyes y Francia reyes, todos los países de Europa, todos los países que son esas tribus caídas del original Israel del norte, son países independientes hoy con sus propios reyes cada una. Pero hay una de esas tribus, Efraín, que tiene la bendición, y ese rey de esa tribu, Trump, ahora mismo electo, es rey, les guste o no, de todo Israel y de todo el mundo, porque los controla económicamente en contra de su voluntad, pero los controla. Y eso es lo que dice la profecía. No dice que las naciones iban a estar de pláceme porque eran controladas por Efraín. Dice que los iba a controlar y que lo iba a quitar después. El control se lo iba a quitar a los americanos y dárselo a la bestia. A los europeos, a esas otras 10 naciones, con los romanos, con los asirios. Vamos a ver si encontramos algo del pacto que hizo o que van a hacer ellos con los asirios, queridos codritos. Y no me quiero extender demasiado. Vamos a ver. Ya por aquí prontito serán como las estrellas del cielo. Y la escritura, previendo que Yahweh justificaría a los gentiles por la fe de Abraham, por la fe con obras, recuerden, lo dice en Gálatas 3:8. Les anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. Y regresemos a cuando Yahweh le dijo a Abraham en Génesis: en ti serán benditas todas las naciones. Ustedes saben que Abraham no sabía que venía un pueblo escogido en particular de toda esa simiente como la arena del mar. Abraham se creía que su descendencia iba a ser toda esa gente, que esa iba a ser la nación escogida de Yahweh, que iba a ser todos los gentiles, todos los que salieran de los lomos de Abraham. Él nunca le avisaron, nunca le dijeron: no, es que viene. Él sabía que venía uno, el descendiente, y no sabía si era Yahshua o el Mashiach, cómo se llamaría, pero él pensaba que era de toda esa gente que es como la arena del mar y como las estrellas del cielo, que no se pueden contar por su gran cantidad, incluyendo la descendencia de Esau, incluyendo la descendencia de Ismael. Él se creía eso, que podía venir hasta de los árabes. Nadie le especificó, porque no era para su tiempo, no era para su generación saber esto. Él se le dio la promesa, él se le dio la bendición generalizada. Y de ahí, generación tras generación, se iba a ir enfocando y se iba a ir acomodando la bendición en individuos en particular. Se iba a ir haciendo más clara la bendición, cómo vendría. Pero Abraham no sabía exactamente cómo vendría, pero sabía que vendría, querido. Eso sí, sabía definitivamente que vendría la bendición a través de él, pero no a través de
un pueblo escogido, todavía no lo sabía. Bueno, sí se le dijo que su pueblo iba a estar en Egipto, pero tampoco se le dijo exactamente quién constituía su pueblo, cuando se dijo que iban a estar prisioneros en Egipto por 400 años. No se le fue muy específico, queridos codritos. Pero a él no le importaba, él decía, pero se me dijo a mí. No se le dijo a más, no se le dijo a mi papá, no se le dijo a mi tío, a mi primo, al papá de Lot, no se le dio a nadie, se me dio a mí, a Abraham, porque él fue el padre de la fe. A él se le dio, queridos siervos. Y quiero ver una cosita más. Y acuérdense que el pueblo tiene que tener el espíritu de Yahweh derramado y viviendo dentro de ellos. Ese es el nuevo pacto que él haría después de aquellos días. Ese es el pacto nuevo. O sea que no es ir a regresar a Torah, judíos caídos, abran la Torah y pónganse a ver qué están haciendo mal ahí. No, pero lo primero que están haciendo mal es que no están aceptando a Yahshua, el mediador del nuevo pacto. ¿Cómo van a entrar en el nuevo pacto judíos caídos si no aceptan al mediador que Yahweh puso del nuevo pacto para entrar ahí? ¿No lo entienden, queridos? Tienen un velo puesto hasta el día de hoy que no les puede ser quitado solamente por Yahshua, si creen. Y Yahshua no se los quita si no creen en él. ¿Y cómo es que llegan a creer? ¿Cómo es que algunos judíos se salvan y otros no? Porque Yahshua interviene misericordiosamente, individualmente, con el que él escoge. Dice, a ti te voy a quitar el velo para que creas en mí, más nunca te pongas el velo. Y puedas ver. Tú eres un ciego, yo vine a dar vista a los ciegos. Igual a las de las 10 tribus del norte, a los israelitas caídos, también tienen un velo puesto. Que la ley, que es una cosa horrible, que no, que el hijo, que creen en el hijo, pero no creen que el hijo no abolió. Tienen un velo puesto. Y no hay quien se los haga saber, queridos codritos. Porque están encerrados en su desobediencia y en su ceguera espiritual. Y el único que los puede quitar, les puede quitar el velo, es Yahshua. Pero tienen que aceptar a Yahshua, el que no abolió la ley, para que entonces Yahshua les quite el velo. Y como no lo aceptan, no se les quita. Entonces Yahshua decide él quitar el velo a algunos que él escoge por misericordia, no porque otra cosa, porque sean mejores ni nada, por misericordia, para que entonces cuando él les quite el velo, él les hable, el Espíritu les hable, los toque y les haga ver que él no abolió la ley. Y de ahí venimos nosotros, y de judíos caídos igual, y aceptamos a Yahshua, el que no abolió la ley. Ese es el mediador. Ya tenemos medio camino recorrido, ya aceptamos al mediador. Ahora hay que aceptar lo que el mediador dice. Y él dice, guarda mis mandamientos, guarda los mandamientos de mi Padre como yo los guardé. Ahí están. Se cumplen los dos requisitos necesarios para ser pueblo del nuevo pacto y que desciende el Espíritu sobre nosotros. Y cumplamos Jeremías 31:31, donde se anuncia el nuevo pacto por primera vez. Ven, queridos cielos. Bueno, voy a tener que cortar aquí, disculpe, se me ha alargado mucho esto. Pero espero que disfruten este audio, lo pasen a otros. Tiene mucho, es denso, tiene mucha cosa concentrada. Pásenlo a otras personas, compártanlo. Líderes, sigan tomando de aquí, por eso se les da. Esto no es para que, esto no tiene derecho de autor. Esto el autor es el Espíritu Santo, el dueño es Yahweh, y es para todo el que tenga sed, para todo el que tenga hambre, venga y coma, venga y beba. Por eso algunos de ustedes que son líderes, hasta por televisión, los veo yo en YouTube, mensajes diarios, corrigiéndose, benditos sean, por este ministerio y por otros, porque el espíritu, el cuerpo es de muchos miembros y todos interactúan unos con otros para edificación del cuerpo general. Qué cosa tan maravillosa. Y yo veo los de ellos y me edifico también, queridos codritos. Pero este es material que yo no tengo que estarme copiando de nadie. Aquí sale primero mucho de esto y después sale por allá. Y a veces allá sale primero y por acá hay que repetirlo porque todo lo que es verdad es del Espíritu. Y es para edificación. Y no podemos privar a nadie de la verdad. La verdad no se puede detener por injusticia, ni por que no me cae bien el fulano, o porque no, que le tengo envidia. ¿Qué envidia? ¿Qué? Si todos somos consiervos unos de otros y esclavos del mismo amo, Yahshua. Queridos codritos, nos tenemos que ver así, punto y se acabó. Shalom, shalom, denles like, suscríbanse y compartan estos videos y serán de bendición para ustedes y para los demás.
Shabbat Shalom si están en Shabbat. Bendito sea.